buenas noches, bendiciones. Y bueno, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Romanos, capítulo 5, toca el versículo 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y todos decimos amén, amén, ¿no? Bueno, para ir, este texto es muy profundo, vieron que, como dice Pedro, ¿no? Difícil de entender, que algunos indoctos tuercen, dice, ¿no? Entonces vamos a ir despacito por las piedras, están apurados, no hay que esperar el subte, el micro, el camión, el caballo, nada, estamos en casa tranquilos, ¿eh? Así que vamos. Romanos, en esta versión, versículo 12, dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. O sea, como que el pecado de Adán no es que nosotros pagamos por el pecado de Adán, sino que se transmite en nuestra naturaleza humana, ya como eso va en la sangre, ¿no? Entonces, nosotros cometemos nuestros propios pecados para perdernos, no por el pecado de Adán, pero sí heredamos la maldición del pecado. Y esto suena extraño a nuestros oídos individualistas, ¿no? Donde yo y lo demás que se arreglen. Pero Pablo claramente enseña que todos pecaron, ¿eh? Así que el que se sienta más puro y más Santorini, no zafa de esta, ¿no? En Adán todos pecaron. Adán es el padre común de todas las personas en la tierra. Cada humano que ha vivido estaba en la composición genética de Adán. ¿Te preguntaste alguna vez de dónde viniste? Del mono no, aunque por ahí a veces tenemos medio carita de mono, pero venimos del primer hombre. O sea, te remontaste, pusiste a pensar, ¿no? De tu papá, bueno, a tu papá los conocés, a tu mamá, a tus abuelos, por ahí a tu bisabuelo, por ahí lo llegaste a ver, ¿no? Pero ya ya, ¿no? Qué lindo sería poder tener el árbol genealógico. Creo, hay algunos grupos que tienen bien, ¿no? Que son bien ordenados, tienen todo un libro de actas, ¿no? Y sabe hasta quiénes fueron los inmigrantes, en qué barco bajaron, ¿no? Pero bueno, en definitiva, todos venimos de Adán.
Cada ser humano que ha vivido estaba en la composición genética de Adán. Puede que no nos guste. Yo recuerdo esta anécdota cuando yo comencé a ir a la iglesia. Yo comencé en la escuelita dominical, ¿no? Y cuando me enseñaban esto, yo le dije al profesor, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿No? Y esa es la pregunta muy natural, o la respuesta muy natural del hombre. Aunque no nos guste el hecho de que somos hechos pecadores por la obra de otro hombre, podemos protestar y decir, yo quiero pararme por mis propios pies y no ser hecho un pecador por la obra de otro hombre. A mí no me hagan cargo de nada, yo no hice nada. Sin embargo, es justo ser justificado por la obra de otro hombre, solo si también somos hechos pecadores por la obra de otro hombre. Nos gusta recibir la bendición de Jesucristo, el pago en la cruz, pero muchas veces medio no nos gusta pagar los patos o los platos rotos de Adán, ¿no? Vamos a decir la verdad, de Eva, varones de Eva, ¿no? Fue Eva, la verdad. Nada, no, broma, fue Adán y Eva. Si no somos hechos pecadores por Adán, entonces no es justo de que pidamos ser hechos justos por Jesús. Seguimos, Romanos 15, 13 al 14. Antes de que Dios diera la ley, dice esta versión más clarificada, todo el mundo pecaba, pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia, porque es libertad, libertinaje. 14. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando sus pecados no fue por la desobediencia a un mandato específico, porque no había ley. Hasta Moisés no había ley. Después Moisés recibe la ley. No había un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Bien, dice la versión Reina Valera, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Hay casos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay ciertas leyes que en un estado hay que cumplirlas y en otras no. Por ejemplo, la ley de armas. Hay estados donde no se puede tener armas. Y hay otros que sí, hay otros que andan tipo los vaqueros y andan con sus cartucheras y sus balas por todos lados. Pero si pasás un límite, una frontera a otro estado, ya no, esa ley no. Entonces, lo mismo está diciendo, al no haber ley, no se contaba como pecado. Sabemos que a la raíz de todo somos hechos pecadores debido a Adán, y no porque violamos la ley. Sabemos esto porque el pecado y la muerte estaban en el mundo antes de que Moisés recibiera la ley. O sea, no lo sabíamos, no había ley, pero igual estábamos condenados. 15 al 17. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. 16. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. 17. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mucha razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. La transgresión de Adán afectó a toda la raza humana, y como resultado de la transgresión de Adán murieron muchos, o sea, todos. Jesús da el don que afecta a toda la raza humana, pero de una manera diferente. A través de la gracia de Jesús abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios, dice, ¿no? La obra de Adán trajo muerte,
pero la obra de Jesús trae gracia. Dice el texto, murieron los muchos. Ustedes ahí lo van marcando en la Biblia esa de batalla. Murieron los muchos. Y esto empieza a describir el resultado de la transgresión de Adán. Más resultó, dice, resultó el juicio, vino condenación y reinó la muerte. ¿Sobre quién? Sobre vos, sobre aquel y sobre aquel. Sobre todos. Pero también están los resultados del don de Jesús, porque dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia, la justificación. Debido a que muchas transgresiones fueron puestas en Jesús, en su espalda, abundancia de la gracia, el don de justicia, y reinó la vida en aquellos que recibieron esa gracia, ¿no? Versículo 18, estamos haciendo una pequeña exégesis de cada versículo, o un par de versículos. Romanos 5, 18. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Bueno, dice la versión clásica, la transgresión de uno y la justicia de uno. O sea, la transgresión de uno, del primer Adán, y la justicia del segundo, ¿no? De este pasaje, Adán y Jesús a veces son conocidos como los dos hombres, así. Entre ellos representan a toda la humanidad, y todos están identificados en Adán o en Jesús. Nacemos identificados con Adán, obviamente, pero podemos nacer de nuevo, ahora identificados con Jesús. ¿En qué sentido entonces vino el don? Porque dice, vino el don a todos los hombres. En el sentido de que el don, el regalo de Jesucristo, de lo que hizo Él, fue presentado, fue entregado, pero no necesariamente recibido por todos. Esa es la clave. En Adán todos recibimos el pecado, pero en Jesús no todos recibimos la gracia y ese don no lo recibimos porque no lo aceptamos. Pero si lo aceptamos con beneplácito y arrepentimiento, ese don se derrama sobre nosotros. La idea de que todos los hombres son salvos, porque hay una idea, o si querés una doctrina, que todos los hombres son salvos por la obra de Jesús, sin importar que lo sepan o no. Es decir, Jesús murió en la cruz y bueno, para toda la humanidad. Entonces, cuando muere, si la persona fue buenita y en algún momento rezó o oró o hizo alguna buena obra, Dios se va a apiadar de su alma, y si nos juntamos todos y oramos y rezamos por esa alma, Dios se lo va a llevar en su regazo. Y no es así. No es así. Todos los hombres son salvos, dice esta postura, por la muerte de Jesús. Esto se conoce, amados, tienen que saberlo, como el universalismo. Es una doctrina, universalismo. Sí, Jesús salva a todos. Si la doctrina del universalismo estuviera siendo enseñada aquí, Pablo se estuviera contradiciendo a él mismo, pues él ya ha descrito la imagen del hombre que va a morir por el pecado y que la paga del pecado es la muerte. Versículo 19. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Esta es la única manera en que la obra de Jesús nos puede beneficiar, amados, amada. Si cada hombre debe defenderse a sí mismo sin la representación de Adán o Jesús, entonces todos pereceríamos. Ninguno sería salvo, ya que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente una persona sin pecado que actúe por parte nuestra puede salvarnos. Y es justo que Él actúe por nuestra cuenta, porque otro hombre nos puso en este lío, que fue Adán. Él hizo el lío y nosotros
Él murió, o sea, él pagó por el pecado, o sea, pagó con su muerte, él murió físicamente. Y obviamente el Señor lo salvó. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo robara un banco, ¿no? Y fuera pronunciado culpable por un juez, un amigo no le podría decir al juez, un amigo mío, por más que me quiera mucho, su señoría, yo amo a mi amigo y quiero cumplir su tiempo en la cárcel, quiero cumplir yo la sentencia, quiero ponerme en su lugar y recibir el castigo que Jorge se merece. El juez va a responder con justo juicio: tonterías, no te castigaremos por su crimen, eso no es justo. Él cometió el crimen y él debe pagar. Es así. Entonces, la persona que dice, yo no quiero ser representado por Adán o Jesús, quiero representarme a mí mismo, bueno, no entiende son dos cosas. Primero, no entiende que realmente no depende de nosotros. Nosotros no hicimos las reglas, Dios las hizo. Y debemos de lidiar sencillamente con ellos. O sea, es como la ley de gravedad, te guste o no, si vos no bajás con cuidado la escalera te vas a romper la nariz. Porque la ley de gravedad la inercia te va a tirar hacia abajo, aunque no creas en la ley de gravedad. Esto es parecido, o sea, está establecido así por Dios. O sea, uno pecó, todos heredamos esa maldición y todos somos malos, hicimos maldiciones, y tuvo que venir el perfecto Jesús para poder sanar eso, para poder salvarnos de esa muerte. En segundo lugar, los que piensan así, yo ni Adán ni Jesús, no entienden que nuestra justicia personal ante Dios, porque el que piensa así dice, no, yo no creo ni en Adán, ni en nada, ni Dios, yo soy bueno y punto. Bueno, el que piensa así, dice Isaías 64:6, que todas sus justicias son como trapos de inmundicia. A nosotros como seres humanos y seres sentimentales y seres con emociones, la verdad que nos conmueve una persona buena, una persona que hace algo bueno. Nos conmueve cuando vemos a alguien que está salvando a un perrito que se está por ahogar, o que va a dar de comer en la India o en África a los niños, y uno dice, ay, qué bueno, qué bondad, ¿no? Pero, amados, si esa persona no se decidió por Cristo, no le alcanza todo eso bueno que haya hecho, aunque haya dedicado su vida. Pablo mismo lo dice, ¿no? Si yo hiciese esto, hiciese lo otro, y no tengo el amor de Dios, de nada sirve. Para Dios nuestra justicia personal es una imitación ofensiva, es una ofensa para Dios querer nosotros salvarnos por nuestros propios medios. Así que el pararte por tu cuenta va a garantizar tu condenación. Si vos no aceptás el sacrificio, si vos no aceptás al Espíritu Santo como el abogado que aboga por tu salvación, no te queda otra que la condenación. Romanos 5:20 sigue diciendo, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Qué buena, qué linda traducción, ¿no? La ley se introdujo para que el pecado abundase, dice la clásica. Pablo nos ha demostrado que la ley no nos justifica. Lo hemos visto, ¿se acuerdan? La justicia de los judíos y cómo es la circuncisión, ¿recuerdan todo eso? Si no, escuchen las clases primeras. Ahora nos muestra que en sí misma la ley ni siquiera nos hace pecadores. O sea, la ley es un espejo perfecto que nos muestra como lo que somos. Y Adán hizo eso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hay un propósito claro para la ley. Y parte de él es para que el pecado abundase. Vamos a ir clarificando, ¿no? Por eso estamos estudiando. La ley hace que el pecado del hombre sea más claro y más grande al contrastarlo claramente con el estándar santo de Dios. Es como el ejemplo que yo les decía, vos quizás estás, te vas a una fiesta, una boda, ¿no?
al jovencito, lo invitaron a un asalto de 15, miren qué antigüedad, asalto de 15, ya no, asalto ahora es otra cosa, ahora Jorge van de caño, ahora, asalto es otra cosa, pero antes asalto era que se juntaban a un cumpleaños, cada uno llevaba palito salado, el otro llevaba una torta, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí se va el muchachito, ¿no? Todo con vestido, en esa época nos queríamos parecer a Don Johnson de División Miami, y nos poníamos el saco blanco, remera celeste, pantalón blanco, zapato blanco, todo blanco. Y de repente querés llegar rápido y para cortar camino te metiste por un lugar y de repente patinaste y terminaste en el barro todo manchado, ¿no? Y en la oscuridad no se ve, pero de repente cuando llegaste a la avenida, a punto de llegar al lugar, las luces te delatan. En la oscuridad el pecado no se ve, pero la ley es ese proyector que solo lo que hace es iluminarte y mostrarte cómo estás. La ley hace que el pecado quede más claro. Las imperfecciones en una piedra preciosa abundan cuando es contrastada con una piedra perfecta. De hecho, la vida del verdadero cristiano, creo que esto lo predicaba la última vez. ¿Quién predicó la última vez? Se me fue. El miércoles pasado. Yo prediqué. Bueno, no sé quién fue que enseñaba, que explicaba esto, ¿no? Claramente, que cuando alguien es luz en su trabajo, o en la escuela, o en donde sea, evidencia el pecado del otro. Hace notar, ¿no? Si este es un buen cristiano, no roba, no miente, llega puntualmente, ¿no? Entonces evidencia todo el resto, ¿no? Evidencia a los otros. Entonces, la ley perfecta de Dios expone las fallas. Entonces hace que el pecado abunde. Porque en teología se conoce no recuerdo la palabra, pero el pecado, el ser humano es una fábrica de pecar. ¿No viste esas que fabrican alfajores o jabones y en serie, chac, 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 y va la cinta, tac, 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 y va cortando, pum, y eso está 24 horas funcionando? Así es el corazón del hombre. No termina nunca, hasta el fin de sus días, hasta que muere, no deja de pecar. Y solamente el Señor puede parar, fundir esa fábrica de pecado. Entonces la ley muestra eso, esa fábrica, que abundase. Hay otra parte en que la ley hace que el pecado abunde debido a la pecaminosidad del corazón, que es insaciable. Cuando veo una línea quiero cruzarla. Dice, prohibido pisar el césped, ahí va el chiquito, pisó el césped, ¿no? Prohibido salivar, aparece un guanaco ahí. ¿Por qué? Porque nos gusta hacerlo. Basta con decir, no escriban en la pared, por favor. Unos graffiti por todos lados. No tire basura, no arroje residuos. Una montaña de basura. Es decirle al corazón, no, entonces sí. Ese es el corazón. Seguimos, Romanos 5:21, y recién estamos empezando. Si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Esa frase la tenemos, ¿no?, en la cabeza porque la conocemos en esta versión y gracias a Dios por Reina Valera, ¿no? La tenemos grabado allí. Como abundó el pecado, también abundó la gracia. Es decir, si el pecado abundó bajo la ley, entonces sobreabundó la gracia bajo Jesús. El pecado nos muestra, es el proyector, pero la sangre de Jesús es el jabón que nos limpia. Dios hace que su gracia sobreabunde sobre el pecado abundante. Sobre el pecado abundante, el amor de Dios fue más grande que eso. Podríamos haber esperado que donde el pecado abundó el pecado, la ira abundó, ¿no? El juicio de Dios, ¿no? La bronca de Dios y la indignación sobreabundara. Pero no, dice que el amor de Dios. Obviamente la ira de Dios está determinada para un tiempo donde Él va a derramar su ira. Pero amados, no malinterpretemos, Dios no es un viejo, ¿no?, así gruñón que estaba enojado, ¿no?, como algunos los presentan. Dios no.
O sea, hoy está Él derramando su amor, su misericordia, no su ira, porque si no estaríamos fritos. La ira o juicio de Dios hubiera sobreabundado porque abundó el pecado, pero no, el amor de Dios, que es tan asombroso, sobreabundó en gracia. Donde podríamos haber esperado su ira, abundó su gracia. Si la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces sabemos que es imposible perder la gracia de Dios con nuestro pecado. No podemos pecar más de lo que Dios puede perdonar. No podemos llegar a rechazar su gracia y perdón. Tendríamos que ser realmente malos, cínicos. Tendríamos que ser realmente hipócritas y tener un corazón muy retorcido y perverso para pisotear. Ya Hebreos ya te dice, ¿no? Si aquel que pisotea ya la sangre de Cristo, después de tanta gracia, tanto amor derramado, no queda, no hay sacrificio, porque no le sirvió ese sacrificio. Así también la gracia reina. Como dijo Pablo antes, el pecado reinó para la muerte, pero la gracia también reina. Antes era el reino de la muerte, ahora viene el reino de la gracia. El reinado de la gracia está marcado por justicia y vida eterna, y es mediante el poderoso Señor Jesucristo. La gracia reina por la justicia. Muchas personas tienen la idea de que donde reina la gracia, por eso Pablo después se exhorta, ¿no? Porque ahí está el otro peligro de la doctrina salvo siempre salvo, ¿no? Del hipercalvinismo. No, bueno, ya está, listo, entonces ya estoy, ya no, nadie me mueve de aquí, entonces, bueno, viva la pepa, como decimos aquí en Argentina, ¿no? Pero no, no confundamos un desprecio por la justicia y una actitud casual hacia el pecado, como bueno, se me presentó y no pude evitarlo. Yo puedo resistir todo menos la tentación, dijo el otro, ¿no? Pero eso no es el reino de la gracia para nada. Pablo escribió en otra carta lo que la gracia nos enseña, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no para practicar el pecado, para salvación, enseñándonos que renunciando, dice Tito 2, ¿no? 11, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amados, debemos ser justos con Dios, justos con nosotros mismos y justos con el prójimo. O sea, si Dios nos pide, Él derramó su gracia, debemos vivir en gracia. Si Él derramó su amor y su justicia, debemos vivir así. Por eso dice, busquen el reino de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y vivan en justicia. La gracia reina por la justicia y la gracia nos enseña justicia. La gracia reina ¿para qué? Para vida eterna. La gracia de Dios nos da algo. Nos da más que una vida interminable, porque vida eterna no es una vida interminable. Ay, qué aburrido, che, me quiero morir, ya mucha vida. No, vida eterna tiene la idea de una calidad de vida presente, hoy, ya hoy, amados, hoy. La calidad de vida de Dios dada a nosotros en este momento, no simplemente cuando partamos de esta tierra, sino que ya estamos viviendo la vida eterna. Disfrutemos esta vida eterna en esta condición imperfecta, claro, es un desafío. Es un desafío porque estamos batallando todo el tiempo contra nosotros mismos, ¿no? Bien, mientras escuchás estas palabras, estos textos, una gran batalla cósmica ruge alrededor tuyo y dentro tuyo. Y no podés permanecer neutral, porque lo que hace el Señor y su palabra te ponen en un estado en el valle de la decisión. Como quien dice, entre la espada y la pared. Entre la espada de su palabra y la pared de tu límite, ¿no? Tenés que elegir un lado. Y eso nos pone incómodo, porque nos saca del confort. Dice, no, yo estoy bien acá, yo voy a la iglesia y también tengo mis cañitas al aire y me tomo mis vermúes y mis whiskies. Yo solito, no molesto a nadie. Y realmente Dios te está llamando a tomar una decisión. Y no estoy hablando, amados, de la guerra continua entre el bien y el mal. Me refiero al conflicto
entre la gracia y la culpa, porque esta enseñanza se llama culpa versus gracia. ¿A cuál le vas a dar lealtad? ¿A cuál va a guiar tu destino, tus decisiones? Porque ahí depende todo. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de ahí se definen todas las decisiones de tu vida. ¿Cuál va a caracterizar tus relaciones personales? Porque en base a lo que vos decidas, te vas a mover en un ambiente, vas a hablar de cierta manera, vas a vestirte de cierta manera, vas a escuchar cierta música, ¿entendés? Vas a tener ciertos permisos que te vas a dar, ciertos placeres, en base a tu decisión. La lucha entre dos grandes fuerzas empezó en el huerto del Edén, no mucho después de la creación del primer hombre y la mujer. El Creador formó a los primeros seres humanos y los colocó en un medio prístino, original, que creó teniendo en mente el Señor los creó satisfaciendo todas las necesidades físicas de ellos. Porque Adán y Eva eran seres físicos como nosotros. Y ellos tenían necesidades fisiológicas como lo tenés vos y como los tengo yo. Obviamente, ellos eran puros. Pero Dios le entregó todo para satisfacer todas sus necesidades, todos sus apetitos, el hambre, la sed, su cuestión sexual, todo estaba cubierto, su abrigo, todo. Ahora, ellos estaban rodeados de tanta abundancia. Todo lo que el hombre y la mujer tenían que hacer era solamente habitar y cuidarlo, cuidar ese lugar, saborear sus deleites, amarse, disfrutar del compañerismo íntimo, aún mismo con el mismísimo Dios presente, para siempre. Es más, el Señor delegó autoridad a esta pareja, los capacitó, los nombró autoridad, le dijo: ustedes van a señorear, ustedes son los señores, van a ser los señores, los príncipes de este mundo van a ser ustedes. Eso es lo que el Señor le delega a Adán. Habiendo sido acunado en esta abundancia exuberante de bienes, belleza, perfección, todo lo que tenían que hacer era evitar un solitario árbol. Adán, con una naturaleza incontaminada por el pecado, tenía la libertad de elegir entre la obediencia y la desobediencia, el bien y el mal. Y todos sabemos lo que decidió hacer. Su decisión de rebelarse contra la única prohibición de Dios cambió todo. Él tenía que respetar una sola ley, amados. Una sola. Ahora tenemos, ¿no?, la ley, las 10 leyes, 613, 614, ¿no?, leyes que se desprenden de ahí. Había una sola ley. No toques eso. Yo había pasado de la ciudad, compartía el domingo pasado una enseñanza parecida, ¿no? Y les hacía ver a los hermanos un video, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, de unos niños que los colocan en una habitación y había una caramelera, ¿no?, que estaba falseada para que pierda los caramelos. Entonces le dicen los adultos: no, chicos, nosotros nos vamos un ratito a hacer algo, pero no toquen la caramelera, no toquen. Y bueno, lo primero que hacen, uno va, se da vuelta, ¿no?, y va la nena tenía que ser, ¿no? Va y Eva se llamaba. Va y abre los caramelitos y se empieza a derramar todos los caramelos al suelo. Entonces, está innato en el ser humano. Está innato desobedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me prohíbe? Pero Dios te ha dado todo, no te falta nada. Un día en una prédica le decía a los hermanos que me nombren, me mencionen frutas. Y como tenemos peruanos, paraguayos, bolivianos, ¿qué más tenemos? Colombianos, chaqueños, algún que otro mexicano ahí infiltrado también tenemos. Entonces dicen frutas, ¿no? Y nombres raros, ¿no?, de las frutas.
nos quedamos cortos de toda la alimentación que tenía Adán y Eva, ¿no? Todo el alimento disponible. Aunque el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Génesis 2:25. Antes de su desobediencia, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Se escondieron, pecaron y se escondieron. Cuando Él vino para llamarlos a cuenta, esta fue la segunda decisión trágica de Adán. La primera fue desobedecer. La segunda, ¿saben lo que hizo? Dios lo llama, lo busca. Irónicamente, Dios sabe dónde estaba, ¿no? Pero se cubrió de culpa y huyó de la gracia. Culpa versus gracia. Escapó de la gracia. Debe haber sabido que el amor de Dios atizaba la ira divina. Habrá pensado, Dios me va a matar. Después de que el Señor hizo salir de un escondrijo a la temblorosa pareja, pronunció una serie de maldiciones, y la sabemos, ¿no? Es decir, estableció las consecuencias ineludibles del pecado, que la sufrimos y la padecemos hasta el día de hoy. Anteriormente había dicho, el día que de él comas ciertamente morirás, ahí Génesis 2:17. Y Adán pronto descubriría que su muerte incluía mucho más que el fin de la existencia física. Su trabajo en el huerto se volvería arduo, ¿no? ¿Y cuántos se dan cuenta que levantarse, ir a trabajar y andar paleando y cargando bolsa o limpiando la casa de otro es como ir muriéndose de a poco, ¿no? Por 2,50 pesos. Y eso es un mal de todo eso, ¿no? Y para ganarte el sustento, ¿no? Con el sudor de la frente. Porque el mismo suelo se rebelaría contra el dominio de Adán. El gozo de Eva en el alumbramiento se mezclaría con agonía. La madre, la mujer cuando da a luz es una mezcla de muerte y vida, ella se siente morir. La intimidad de la pareja se volvería una lucha amarga de voluntades, uno que quiere dominar al otro, ¿no? ¿Quién tiene razón? Y que yo, y que vos, y que tu madre, y que tu suegra, y empiezan las cuestiones. Las voluntades de querer dominar al otro. Y la muerte, el fin de la vida física, llevaría a una segunda muerte aún más aterradora, la separación eterna con el Creador. Antes tenían intimidad, caminaban juntos, ahora no lo puede ver más. Este es el legado, amados, del primer hombre. Escogió el mal por sobre el bien y al hacerlo nos condenó a seguir en sus pasos de pecado. De la misma manera que un monarca, presidente o primer ministro actúa a nombre de su pueblo, que entonces cosecha las consecuencias de la política de sus gobernantes. O sea, si tenemos un buen gobernante, vamos a tener un pueblo tranquilo. Tenemos malos gobernantes, el pueblo no está en paz y sufre. Adán eligió esta senda para toda la humanidad, para toda la creación, no solamente la raza humana, sino también toda la creación, los animales, todo ser vivo, la tierra y el agua. Adán eligió una senda horrible y esto te incluye a vos y a mí. Es más, hemos heredado esa naturaleza mutada, así que no podemos escoger solo el bien y evitar todo lo que es malo. No podemos, porque está en nosotros hacer el mal. ¿Parece justo esto? No parece justo, ¿verdad? Que Adán determinó mi suerte. Estoy condenado por el que desobedeció. Y algunos van más cerca, algunos dicen, yo no pedí nacer, ¿para qué me tuviste, papá o mamá? ¿No? Le echan la culpa a los padres, ¿no? Esperen un poco. No nos olvidemos, mis amados, que nosotros, si bien podemos decir qué culpa tengo yo, que nosotros, aunque no estemos de acuerdo con lo que hizo Adán, ratificamos el pecado original, el pecado inaugural, representante, añadiendo nuestros propios pecados. Y aún hasta nuestros propios pecados a veces son peores que los de Adán y Eva. Son peores, porque hay malicia, hay dolo, hay alevosía, hay premeditación.
de destruir al otro, de hablar mal del otro, de desacreditar al otro, de menospreciar al otro, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a ver, al despreciar al otro, menospreciar al otro y hablar mal del otro, ya hicimos algo peor que Eva. Eva solo lo que hizo fue mordió un fruto, obviamente, fue terrible. Pero el pecado, nosotros ratificamos con nuestra maldad que somos igual o peor que Adán. Nuestras decisiones de pecado nos ponen de pleno detrás de Adán, en su rebelión contra la voluntad y la bondad de Dios. Sin rodeos estamos completamente sin excusas. Como Adán, nuestra cabeza, debemos salir de nuestro escondrijo y confesar, Señor, comí. Porque cuando el Señor lo apura a Adán y lo saca entre las malezas, ahí en Génesis 3:12, dice, la mujer que me diste, ¿no? Ese es otro del síndrome, ¿no? De entrar a tirar culpa para todos lados, ¿no? La mujer que tú, él hecho dos culpas puso, dice, la mujer, señaló a la mujer que tú, y señaló para arriba. O sea, los dos son culpables de que yo coma. Qué terrible, ¿no? Y somos así, somos así. Como Adán, nuestra cabeza, debemos salir de nuestro escondite y enfrentar a nuestro Creador. Escondidos en los matorrales nunca vamos a hallar gracia. O sea, entiéndase, escondido bajo nuestro legalismo, nuestra religiosidad, nuestras excusas, nunca vamos a hallar la gracia de Dios. Dios busca corazones arrepentidos y que digan, Señor, yo pequé, yo mentí, yo hice esto, Señor. Estoy muy arrepentido, quiero cambiar. Y bueno, y Pablo empezó esta porción de su carta con la expresión adverbial del conjunto, con la traducción nueva, NBI, nunca recuerdo cómo es, NBI, nueva versión internacional. Traduce en consecuencia, y que en efecto dice, debido a que la información previa es verdad, lo que sigue también es verdad. Los creyentes reciben como dádiva y por la fe la justicia que Dios requiere, verdad que el ejemplo de Abraham confirma. Ahora, en consecuencia, nosotros los creyentes tenemos paz con Dios, que es lo que la última clase, ¿no? Paz con Dios. Y tenemos el derecho y la oportunidad de vivir con la confianza absoluta de que cuando Cristo corrija todas las cosas, participaremos de ese triunfo final. Por lo tanto, amados, el que usa Pablo, el por lo tanto, funciona como una coma antes de como un punto. Una verdad revelada de manera natural conduce a otra que debemos considerar. Este interesante pasaje compara, contrasta el significado de dos hombres ejes en la historia de la humanidad, Adán y Cristo. Obviamente, tenemos que tener esto, asentar esto y dejar claro esto, ¿no? Y destacarlo. Cristo es el creador, Adán es un ser creado. Pero Cristo se hizo hombre como Adán para salvarnos, porque necesitaba un cuerpo para poder morir, porque Dios no muere. Es más, resume todo lo que el apóstol ha escrito hasta este punto y nos prepara para la siguiente verdad cristiana monumental. Esta sección de lo que estamos estudiando y lo que ya hemos visto se pudiera bosquejar de la siguiente manera. Capítulo 5, versículo 12 al 14, habla de la ruina de la humanidad. Capítulo 5, versículo 15 al 19, habla del rescate de la humanidad. Y capítulo 5, versículo 20 al 21, habla del reinado de la humanidad. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, el pecado produce muerte, ya lo sabemos, ¿no? De memoria. Es una ley fundamental del universo, no menos predecible,
y extendida que la ley de gravedad. Siempre usamos lo que enseñamos, hablamos cuando tocamos el tema de la ley, hablamos de la ley de gravedad, que es ineludible. Bueno, la ley de Dios también es ineludible. Como rey y reina, el pecado y la muerte reinan juntos. Son dos reyes. En los primeros días después de la creación, la pecaminosa decisión de un hombre llegó a ser el conducto de muerte para todos. Y Pablo omite su nombre, pero todos sabemos cuál es. La muerte. Recordemos, no está limitada al fin inevitable de la existencia física. La muerte, cuando hablamos de muerte, no es solamente cuando los signos vitales de una persona dejan de funcionar. Ya no respira, su corazón tuvo un paro cardiorrespiratorio y bueno, entonces lo declaran obito, ¿no? Lo declaran muerto. Murió. Pero la muerte es más que eso. El Señor está más preocupado por la segunda muerte más que por la primera, ¿no? Porque en el sentido, si estamos en Cristo, dice el que esté, Pablo dice, si estoy muerto, si vivo, vivo para Cristo, y si estoy muerto, igual vivo para Cristo, ¿no? Entonces, incluye la muerte, las maldiciones que Dios pronunció en Génesis y la separación eterna de Él en la eternidad. Y como un virus, ya estamos expertos en virus con la tremenda pandemia que hemos tenido y todavía sigue habiendo pestes, el pecado infectó a toda la humanidad. Vos podés estar sano, pero viene tu hijo de afuera y se contagió de uno que iba estornudando en el tren y te trae el virus a tu casa y vos, sin comprar y sin pedir nada, te adquiriste una terrible gripe. Bueno, así el pecado, como un virus. Y Dios no especificó ni codificó su estándar para la conducta humana, sino hasta el tiempo de Moisés, varios miles de años después de la creación. Pablo declaró que el pecado no se tomó en cuenta hasta entonces, lo que no es sugerir que la humanidad fuera menos culpable de pecado, ni que mereciera menos castigo, no. La muerte, la consecuencia natural del pecado, reinó sobre la humanidad de todos modos. Y Pablo está hablando acá de una cuestión netamente judicial. La ley no es nada menos que una expresión particular del carácter santo de Dios, preservado para nosotros en forma escrita. Antes de que la ley fuera dada a Moisés, quien la dio a Israel para que la preservaran y distribuyera, los hombres y mujeres vivían en contención con su Creador, pero no tenías excusa. Aún sin la ley escrita, como Pablo ya lo ha demostrado, cuando estudiamos capítulo 1, ¿recuerdan? No tienes excusa, oh hombre, porque por la naturaleza Dios se revela. La expresión no se toma en cuenta del texto. Es otro término contable griego que quiere decir carga a la cuenta de alguien. O sea, no es que los que pecaron de Adán hasta Moisés no estaba la ley, pero alguien tenía que pagar por el pecado de esa gente. Entonces cuando Jesús muere en la cruz, también muere por ellos. Por eso después los rescata, dice que Él desciende a las profundidades más oscuras, ¿no? A sacar esas almas. Dice Filemón 18, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Esa es la expresión que utiliza Pablo aquí. Pensalo de esta manera. A ver, una pareja vuelve a su casa de luna de miel, se establece en un departamento y empieza su vida juntos, matrimonial. Él trabaja, ella trabaja, gastan lo que ganan y todo marcha bien. 3 años más tarde, sube las tasas de intereses, hipotecarios, y tienen una oportunidad dorada, o mejor dicho, leí mal, bajan las tasas de intereses y tienen una oportunidad única de poder comprar una casa. Una oportunidad. Lamentablemente no tienen dinero para el pago inicial de la casa.
Es más, han acumulado unos cuantos miles de dólares en deuda en tarjeta de crédito, o sea, tienen más deuda que los argentinos. Y a fin de poner sus finanzas en orden, consultan con un experto financiero, que los ayuda a establecer su presupuesto. Ponen lo que ellos ganan en un lado del asiento contable del libro y hacen una lista de sus gastos mensuales en el otro. O sea, en un lado ponen lo que ellos ganan y por otro lado lo que ellos gastan. Y el contador dice, lentamente han estado ustedes cavándose una fosa, un hoyo financiero por muchos meses y deben ajustar sus hábitos. Y a propósito, amado, esto es interesante, esto es sabiduría, hacer un balance contable sin ser contadores, pero decir, che, ¿cuánto estoy gastando y cuánto estoy ganando? Porque no puede ser que no me alcance. Y bueno, tenés que dejar de comprarte todos los días un kilo de helado, no sé, esos servicios de tanto cable y tanta cosa que Telecentro se pasan con los precios, ¿no? Bueno, entonces sin Telecentro, listo. Nosotros hicimos eso, ¿no? Era la verdad oneroso, eran carísimos los costos. Y dijimos, no, esto no es sabiduría, estar gastando de más. Entonces el contador hace este balance con esta pareja. Entonces, bueno, ¿qué cambia como resultado de ver el libro de contabilidad para esta pareja? Bueno, por cierto que no cambia la situación. No cambia su situación económica y financiera, sino que ese libro contable, cuando vos lo tenés escrito en fríos números y letras, hace que te percates de tu error. Uy, estoy malgastando mi dinero, ¿qué es lo que estamos haciendo? La hoja de contabilidad o el cuaderno contable solo sacó a luz la verdadera irresponsabilidad de esta pareja. Yo no sé si Dios te está hablando en este sentido, pero no te alcanza la plata. Fíjate. ¿En qué estás gastando, mi amor? No, que voy a la feria y me compro pinturita. La ley es una hoja de contabilidad moral que saca a nuestra atención la verdad en cuanto a nuestra deuda moral. Eso es lo que es la ley. Con hoja de contabilidad o sin ella, estamos endeudados, como los de Adán hasta Moisés. No había hoja de contabilidad, no contable, pero estaban endeudados. En cuanto a consecuencia, antes de que se les diera a los seres humanos la hoja de contabilidad o la boleta, la factura, desde Adán hasta Moisés, igual la muerte reinó. No eran libres de la muerte. Son culpables de pecado y merecen la muerte. Tanto lo que antes de la ley, durante la ley y después de la ley. ¿Seguimos o están aburridos? ¿Seguimos un poquito más? ¿Sí? Vamos. 15 al 17, así terminamos, porque si no queda por la mitad. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amados, pensemos en esto, qué interesante es poder estudiar un poco esto, ¿no? Porque a veces los leemos y por ahí estamos en una reunión y alguien lee estos textos y no sabemos cómo explicarlo, ¿no? Ya tenemos un poquito más de herramientas, un poquito más de conocimiento de qué es lo que está hablando este texto. La última frase de 5.14 establece un paralelo entre Adán y Cristo, que son similares de dos maneras muy importantes. Primero, ambos hombres no estaban contaminados moralmente cuando fueron tentados por el mal, tanto Adán como Jesús. ¿Sí? Adán antes de la caída y Cristo en virtud de su naturaleza divina y concepción virginal, con la diferencia que Cristo no pecó. Y segundo, ambos representaban a toda la humanidad. Adán como el progenitor físico de toda la humanidad y Jesús como nuestro representante divino, delegado.
pero la similitud acaba hasta ahí llega. Pablo entonces traza una línea imaginaria en la página y pone los nombres Adán y Cristo en lados opuestos a fin de contrastar su impacto en la humanidad. Notemos el efecto contrastado de la decisión moral de cada uno de ellos. Adán pecó, Cristo obedeció. Dice Mateo 26, anótalo allí, Mateo 26, 39. Él se adelantó un poco más, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En tanto que toda la humanidad, amados estudiantes, sufrió la consecuencia de la muerte como resultado del pecado de Adán, por la obediencia de un solo hombre perfecto, Jesús, se ofreció gracia a todos los seres humanos. Escuchen que estoy hablando de la palabra se ofreció. La gracia, la salvación está hoy abierta para toda la humanidad. Así de grande es su amor y así de grande es el alcance de la salvación. El pecado de Adán trajo condenación a todos, pero la provisión de la muerte de Jesús ofrece justificación para todos. El pecado de Adán colocó a la muerte en el trono de la creación, en tanto que la dádiva de justicia de Cristo un día gobernará al mundo entero, al universo. También es importante notar otra diferencia crucial en la forma en que la acción de cada uno impacta a la humanidad. La consecuencia mortal del pecado de Adán es un hecho universal, indudable, histórico, en tanto que la dádiva de la obediencia de Cristo que genera es un futuro potencial para algunos, pero no para todos. El don de la gracia abundó para todos, es decir, los mismos, muchos, que quedaron afectados por la transgresión de Adán, o sea, todos. Sin embargo, y aclaro esto, no todos, por eso, o sea, el pecado de Adán abarcó a todos. La gracia, la justificación está abierta para todos, pero no todos la van a obtener, porque no todos escogerán recibir la dádiva, el regalo divino de la gracia. Ahora compararemos las dos cláusulas. Reinó la muerte, y los que reciben reinarán. El primer verbo está en pasado, reinó. Describe algo que ya ocurrió. El segundo verbo está en futuro, reinarán, y describe algo que está por suceder. El sujeto de la primera cláusula es muerte. La muerte reinó sobre la creación. El sujeto de la segunda cláusula es lo que reciben gracia y la dádiva, somos nosotros, los creyentes. Que los creyentes un día sacarán a la muerte del trono de la creación y gobernarán en su lugar. Voy a pedir a alguien que pueda leer 18 al 19. Para establecer bien el impacto contrastado de los dos hombres sobre la humanidad, Pablo lo reduce todo a dos partes de enunciados paralelos. Y se los comparto. Una línea, dos columnas. En una está Adán. Por la transgresión de uno resultó condenación para todos. En la otra Cristo. Por un acto de justicia resultó justificación de vida para todos. En la otra columna, Adán. Por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores. En la otra Cristo. Por la obediencia de Cristo serán hechos justos muchos. Es decir, la desobediencia de un hombre llevó a los muchos a ser pecadores. Y la obediencia de un hombre llevó a los muchos a ser justos. Nuestra posición recientemente nombrada como justos viene con ciertos derechos y responsabilidades que la persona recibe al ser nombrada como justo. O sea, vos sos justos, ustedes son justos, justificados, y eso conlleva responsabilidades y derechos y responsabilidades. Esta es otra manera de en que Pablo describe la justificación por fe
en la que el creyente es declarado justo en una posición correcta ante la ley y por consiguiente exento del castigo. Al entrar a Cristo cumplimos, cumplimos la ley porque Él cumplió la ley. Entonces está perfecto, amados, estamos justificados ante la ley a través de Cristo. Y vamos por el final, los últimos versículos y terminamos. 20 al 21 dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, la afirmación de que la ley intervino para que aumentara la transgresión se puede interpretar de dos maneras. Primero, el pecado abundó en el sentido de que ahora vemos lo que había estado invisible antes de que la ley, el proyector, ¿no?, definiera con claridad lo que está bien y lo que está mal. Y segundo, la presencia de la ley estimula al corazón rebelde a hacer exactamente lo opuesto que ordena, es lo que hablamos, la rebeldía, ¿no? La ley dice esto, no, a mí no me importa, yo hago lo contrario, porque mi naturaleza va en contra de la naturaleza de Dios. Ambas interpretaciones son válidas. El comentario de Pablo refleja con precisión la función judicial de la ley en cuanto a acusar el de la humanidad, pero también describe con precisión nuestra naturaleza vieja al revelarnos. Pablo, el apóstol, lleva a su conclusión esta sección en particular de su carta, resumiendo el punto primordial. La salvación no se puede ganar por obediencia a la ley. La salvación es un regalo, es una dádiva de gracia divina. Por eso el judío puede estar horas y horas haciendo todo el ritual y las celebraciones y toda la liturgia y no mueve nada, a Dios no le mueve la aguja. El católico puede hacer procesiones y sacrificios, sajarse la carne, no sé, hacer promesas, ser buena persona, pero a Dios no le mueve la aguja. El musulmán puede ir a la mezquita y puede morir aplastado por tratar de llegar a ese lugar sagrado para ellos, y a Dios no le mueve la aguja. Porque ninguna obra humana puede acercarnos a Dios. Solamente la dádiva, solamente la gracia de Dios. Y la última oración de esta sección predice el tema de la siguiente manera: el surgimiento de la gracia sobre el pecado en la vida del creyente y, a la larga, su conquista del mundo. Mientras escuchás esto, otra vez una gran batalla ruge en tu vida. Como hemos visto, la batalla no es entre el bien y el mal, sino que ya el mal ya se ha apoderado del corazón. No. Las fuerzas que pelean en el alma es por la culpa o la gracia. Culpa o gracia. Hay cristianos que viven en la culpa. No, y no creo que Dios me perdone, y viven allí y terminan pecando, ¿no? Porque como no se sienten o no se creen perdonados, siguen en su vida, ¿no?, cuando Dios ya los perdonó. Usted ha pecado, así que la culpa es una respuesta apropiada, sea que sientas o no lo sientas. Como muchos, tal vez hiciste frente a la culpa por tus maldades, por cualquier número de medios, quizás negativa. No, yo no soy malo, yo no peco. Por la minimización, o sea, achicás son pecadillos, no son fallas, son errores. Por distracción, desvío, el desvío de la culpa del taparrabos de la hoja de higuera de Adán, que quiso cubrir su desobediencia, decía, bueno, ahora estoy bien vestidito, ¿no? La respuesta de Dios al pecado de Adán podía haber sido fulminante y severa, amados, porque Dios es santo y estaría
Podía haber el Señor, Dios, extinguido al universo en ese momento, al universo entero, con una sola palabra. Con la misma facilidad que creó el universo, podía haber destruido todo al hombre haber pecado. Y no hubiera sido menos santo si lo hacía. No podríamos culpar a Dios si Él hubiese hecho eso. Es más, muchos filósofos cuestionan cómo un Dios bueno, cómo un Dios todopoderoso puede tolerar la presencia del mal en su creación. La respuesta, de nuevo, es gracia. Gracias. Acuéstense en esta noche en su cama pensando gracias por la gracia, Señor. Den gracias por la gracia. Den gracias por el regalo, favor inmerecido. Misericordia inexplicable también significa gracia. Misericordia inexplicable. No me lo merecía, nadie se lo merecía. En lugar de hacer justicia y reducir la creación a cenizas, el Señor, impulsado por su carácter, que es el amor, llamó a Adán. Y Adán andaba escondiéndose. Llamó a Adán y lo confronta con su pecado. Muchas traducciones de la Biblia muestran la venida de Dios al huerto como un paseo al atardecer acompañado de una suave brisa. Pero una traducción más acertada sugiere que la ira de Dios sopló en el huerto con una violenta tempestad. Su primera pregunta es: ¿dónde estás tú? Y es retórica, ¿no? Porque Dios sabe dónde está cada uno. Fue una firme invitación a que saliera de su escondite, de su escondrijo. En el momento preciso, el Señor llamó a cuentas a la humanidad en cuanto a nuestro pecado, dándonos la ley. En tanto que la ley es peligrosa, es mortal, es santa, buena y pura, pero es mortal porque convence y condena a los que han pecado. Porque si dice, no cometerás adulterio, y ya cometiste adulterio una vez en tu vida, ya estás condenado para siempre. Si dice, no dirás falso testimonio, no mentirás contra tu prójimo, y si ya una vez en tu vida, aunque nunca más lo hiciste, mentiste, ya estás condenado, porque una sola vez transgrede toda la ley. Entonces la ley por eso es peligrosa. Por la ley su vida sopla en nuestro huerto y con firmeza nos insta a que salgamos del escondrijo. Tenemos razón para temer su ira, porque Dios es un Dios temible. Pero somos necios al desconfiar de su gracia y de su amor. Después de todo, si su deseo principal fuera aplicar la justa pena del pecado, ya lo habría hecho, amados. Ya no estaríamos aquí escuchando la palabra. Así que tenés una alternativa: culpa o gracia. Podemos tener cualquiera de las dos, no las dos. Podés seguir escondido, aferrado a tu culpa, sufrir el castigo inevitable de tu pecado, una separación de Dios eterna y agonizante. O podés dejar de esconderte, ponerte ante Él, reconocer tu pecado, ser sincero con Dios, admitir que sos impotente para agradarle por tu propia cuenta y recibir la dádiva, recibir la justicia de Dios por gracia. Y Dios envió a su Hijo Jesús para que Él viviera la vida sin culpa que no podemos vivir, para que Él muera la muerte expiatoria que merecíamos nosotros, para que Él resucite y reclame nuestra vida a nuestro favor. Y para escoltarnos, no sé si se acordarán la clase anterior, prosagoge, esa palabra griega, para escoltarnos a los que creen en Él a una clase de existencia completamente nueva, a una nueva ciudad llamada la gracia. Su dádiva es gratuita, extendida por gracia y recibida por fe, así que la decisión es tuya: culpa o gracia. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar.
gracia, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia. En la tentación me diste